A 17 horas. Parte del aire. En el aire, el juego del cordel. Estamos invitados a pensar juntos algunas maneras a partir de otras. Nos convidamos a corrernos del sentido común y filosóficamente por un ratito ser parte del aire. Con Karina Gulino. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Bueno, muy bien, estamos a esta hora, a 11 minutitos de las 3 de la tarde, con Cari Gulino, en este espacio de filosofía, que lo decía en la presentación. Vamos a corrernos un poquito del sentido común. Es viernes, vamos a dedicar a pensar un poco, ¿no? A reflexionar, a hacer preguntas, porque de eso se trata. ¿Cómo ¿Qué tal, estás, Cari? Gaby? Bienvenida. ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien. Hoy les voy a proponer otras preguntas. Otras preguntas. Pero bueno, primero vamos a recuperar las que hicimos la semana pasada. Sí, que hablamos de cosas fuertes. Cosas sí, fuertes la sí. semana pasada. A ver, repasemos. Estuvimos hablando en la primera semana la diferencia entre sentido común y las preguntas filosóficas. La segunda semana pensamos lo que era la hegemonía. Sí. Es decir, cómo las ideas del grupo dominante consiguen imponerse bajo la forma del sentido común. Sí. ¿No? Sí. Y les dejé tarea, que era... Cierto, sí. Entonces, cada vez que doy una opinión, me podía preguntar quién se escandaliza, quién se ofende con mis ideas, a quién dejo afuera con esto que opino. Y la última pregunta decía, ¿cómo se sentiría una minoría si me escucha opinar así? Y claro. ahí me puse a pensar, ¿hablamos ¿Cuál? de lo que era una minoría? No, todavía no. Todavía no. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor hoy podemos empezar y Hablar de un poquito minorías. de lo que es minoría. Y para eso vamos a trabajar un concepto de un filósofo parisino llamado Gilles Deleuze. Que es Gilles Deleuze. Deleuze, con Z, así se escribe, Deleuze. Bueno. Que es un filósofo súper importante. Vamos a pensarlo a través de estas semanas también, porque es el filósofo de la deconstrucción. ¿Viste? Sí. Pero, bueno, un filósofo francés que nació en 1925, murió en 1995 y es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y hasta nuestros días. Así que Bien, antes de meternos en la minoría y en lo que hizo, vamos a por ahí un poco contar qué es para cada una, en todo caso, la deconstrucción, ¿no? Bueno. Que es este proceso que está como tan de moda la palabra y tiene que ver con no tirar abajo, sino volver a construir otra cosa a partir de lo aprendido, tratando de corregir lo que no está bien, digo yo, ¿no? Claro, develar las tramas de sentido. Sí. Es como ver la urdimbre y la trama en un telar. Bueno, ir viendo cuáles son las tramas de sentido que se tejen detrás de esto que entendemos como normal, naturalizado, etcétera. Naturalizado. Más o menos así. Sí, a grandes rasgos. Eso es deconstruirse. Por eso no es romper todo, no. solo por romper todo, no es la idea. ¿No? Entonces decís que Deleuze es el padre de la deconstrucción. Sí, uno de ellos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, volvamos al concepto de minoría. Dale. Minoría refiere a personas que experimentan una desventaja relativa a comparación con los miembros del grupo social dominante. Sí. Un grupo minoritario generalmente se basa en diferencias con las características o prácticas observables. Por ejemplo, como sexo, etnia, raza, religión, discapacidad, identidad de género, orientación sexual. Aspecto físico. Aspecto físico. Respecto a esto, considero importante introducir también el concepto de interseccionalidad. No tengo ni idea. Porque nos permite reconocer que una persona o un grupo puede ser miembro de múltiples grupos minoritarios. Por ejemplo, en mi caso, yo soy mujer, eso es un grupo minoritario, y además soy gorda. Tengo múltiples minorías, múltiples discriminaciones, podemos decir. Claro, y chicata encima. Y chicata. No, bueno, eso no sé. Un grupo con mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, podemos también pensar mujer, un grupo con mayor vulnerabilidad social, un grupo de pobreza, indígena, ¿no? Todo eso en un grupo social. ¿Viste? Son varios elementos que van componiendo, digamos, esa persona. Claro. Bien.
Entonces, los miembros de los grupos minoritarios enfrentamos discriminación de muchos derechos sociales, ¿no? Como vivienda, empleo, atención médica, educación, etcétera. Educación, etcétera. Sí. claro. Esta discriminación ocurre por desigualdades estructurales, en las cuales los derechos y oportunidades no son igualmente accesibles para todos y todas y todes. Sí. Lo vimos claramente esta semana con la desaparición o con el rapto de la pequeña, a la que ya no podemos nombrar, no vamos a nombrar porque legalmente no corresponde ni tampoco distribuir su foto, pero esta niña de 7 años que estuvo 3 años raptada por una persona también sumida en la pobreza estructural, ¿no? En la marginalidad. Claro, entonces muchas veces por ahí se replica mediante discursos estereotipados, prejuiciosos, discriminadores, ¿no? Sí, ¿dónde está la madre? ¿Qué hacía la madre? Bueno, ¿qué puedes esperar si es drogadicta? No entender eso como una enfermedad, ¿no? Claro. Avalados y sostenidos por la sociedad, por los medios hegemónicos, por el sistema de salud, por la educación, ideología, etcétera, etcétera. Bueno, y se dice entonces que el sentido común más cristalizado, se dice entonces que... desde el sentido común más cristalizado en la meritocracia. El pobre es pobre porque quiere. Sí. ¿No? Sí. El gordo es gorde porque no tiene voluntad, en mi caso. Yo soy gorda porque no tengo voluntad, soy una dejade. Claro. Y sabemos cómo se imponen estas ideologías dominantes en el pensamiento hegemónico que excluyen, ¿no? Entonces, Deleuze aclara que las minorías no se distinguen de las mayorías numéricamente. No estamos hablando de números acá. Claro, porque vos cuando dijiste las mujeres somos minoría, yo te miré como diciendo, no, en número no. En cuanto a derechos, ¿no? Somos minoría en cuanto a derechos. Bien. Una minoría puede ser más numerosa que una mayoría, como respecto a las mujeres, lo que decís vos. Lo que se define a la mayoría es un modelo al que hay que conformarse. Por ejemplo, el europeo, medio, adulto, masculino, urbano, ¿no? En cambio, las minorías carecen de modelos. Somos un devenir, un proceso. Somos creadores, va a decir Deleuze. Ah, mira. Y podría decirse, sí, está bueno. Podría decirse, en este sentido, que nadie es mayoría, porque el pueblo siempre va a ser una minoría creadora que permanece como tal, aun cuando alcance una mayoría. Claro, porque, ¿no? Porque siempre está en cambios, claro, en constante cambio. Y porque siempre se le imponen ideas, ¿no? Sí. Cuando habíamos visto lo de hegemonía. Entonces, las minorías no dependen del número, sino de la imposibilidad de obtener los derechos que tiene la población en general o el status quo, ¿no? Claro. Por eso se discuten leyes diseñadas para proteger a los grupos minoritarios de la discriminación y otorgarles el mismo estatus social que al grupo dominante. Por ejemplo, hace unos años la ley de talles, ¿se acuerdan? Que bueno, todavía se sancionó, pero no se reglamentó. Pero es muy difícil ponerla en práctica, ¿no? Que se ponga en práctica y que haya ropa de todos los talles reales. Claro. Ahora se viene con toda esa historia de los talles reales. Hace poco leía que lo que hay que cambiar en realidad son las medidas de los patrones, o sea que el 42 no puede ser un 40, digamos que el 42 no es real, entonces había que aumentarlo unos centímetros para que sea un 42 real. Los patrones, me refiero a los patrones, con los que se hace la ropa, ¿no? Industrialmente. Entonces es toda una discusión, porque hay un montón de gente que no entra, un montón de personas que no entran en esas... Incluida. Sí, que no entran en ese molde. Claro, ¿y no? Es tremendo, pero es así. Entonces vas a comprar ropa y si no, tenés que ir a comprar ropa de gorda. Claro, que no estaría mal si pensamos que ser gorda es una cualidad más, como ser alta, como ser baja, ¿no? Pero gorda con todo lo que implica socialmente, eso es lo que tenemos que deconstruir, ¿no? Claro, ¿Qué significa esa clase de ropa, ¿no? ¿Por qué no puedo ir a comprar en otros lugares? Entonces, bueno, faltan muchos derechos, de esto estamos hablando, de hecho, y los derechos a ser tratados, por ejemplo, por tu dolencia, yo como gorda, en el sistema de salud. Entonces, sería interesante no reducir a una única causa que soy gorda, todas mis dolencias, ¿no? Me duele el pie, soy gorda, me duele la cabeza, soy gorda. O sea, que todos los males sean por el exceso de kilos. Claro, sí. Por ejemplo, te operas y no hay bata de tu talle. Por ejemplo. Y ando mostrando toda mi osamenta por todos lados, ¿no? Porque no hay todo una el bata. Sistema de salud. Claro, no, dame una bata y después vemos, Y sí. Porque soy gorda. Entonces está normalizado que sea invisible, que no merezco pertenecer ni aparecer, ¿no?
Y además, lo perverso es que existen relatos desde el sistema médico que se hacen raíz en el sistema común, que promueven estereotipos, prejuicios y discriminaciones. Totalmente, sí. Y entonces acá por ahí nos podríamos preguntar qué significa salud, si salud es una dolencia física o tiene que ver con lo integral, con tratar a una persona de manera integral. Bueno, se supone, y todos los discursos más de esta época hablan de una salud como un sistema integral, pero pese a eso, si vos vas al médico, a un médico clínico, es como vos decís, Cari, lo primero que te va a decir es adelgazar, porque te pasa esto, roncás, te pasa todo. Por el exceso de kilos. Claro, sí. Y por ahí a lo mejor ese día tenía sinusitis. Claro, bueno. Entonces vos decís que hay como una contradicción entre, o un roce todo el tiempo entre salud y hegemonía. ¿Sí? Hegemonía, o sea, que se entiende o que se impone, ¿no? Por que se entiende por salud. Si la salud también tiene que ver con cómo me tratan, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, claro. Eso también es salud. Bien. Bueno, yo lo digo, a ver, porque me hago eco y hablo en primera persona. Podríamos hablar de cualquier otra minoría, pero bueno, justo dio la casualidad, ¿no? Claro. Sí. Esta cuestión, por ahí a lo mejor se me ocurren algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, trato igualmente a todes, ¿no? Veo comer a una gorda y a una flaca en el mismo lugar. ¿A quién juzgo? Y como lo mismo, ponele, claro, sí. Lo mismo con los cuerpos flacos, ¿no? Bueno, ya de poco vamos a ir ahondando en ese tema de esa minoría en especial, pero por ahí a lo mejor también se me ocurre otro ejemplo. Hace unos días se posteaba que los mapuches habían incendiado la Patagonia, por ejemplo, en un medio hegemónico. ¿Viste? Entonces preguntémonos a quién le conviene que los mapuches sean vistos por la masa acrítica como los responsables de la catástrofe ambiental. Siempre hay que echarle rápidamente la responsabilidad y la culpa a alguien, y a un ¿no? grupo minoritario. Claro, ¿no? que tal vez no tiene todas las herramientas como para defenderse. Claro, y esta discriminación con los grupos indígenas data de la conquista del desierto, es histórica en Argentina. Claro. Son malos los indios, bárbaros, les decían. Entonces justificaban las matanzas o exterminio, y hoy invisibilizándolos o vandalizándolos se justifica su expulsión. Directamente, claro. Hay que construir el relato de lo que hizo Roca, por ejemplo, fue conquistar un desierto. Como si no hubiese habido nada ahí, ¿no? Qué manera más ruin de hacer invisibles lo que ya estaban. Es verdad, claro. Y bueno, como ejemplos hay miles, pero por ahí a lo mejor podríamos pensar lo que es estereotipo, como a ver, conceptito, ¿no? Sí. Bueno, viene del griego. Ay, ya me puse... La palabra estereotipo. Esterios, que es sólido, y tipos, que es impresión o molde, ¿no? Ajá. Y es la percepción exagerada y con pocos detalles, simplificadas, que se tiene sobre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades, habilidades que buscan justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría social. O sea, los necesitamos encasillar como esos jueguitos que tienen los chicos, o sea, el cuadrado con el cuadrado, el redondo con el redondo, tienen que encajar en eso, ¿no? Claro. Etiquetarse, que rápidamente podamos etiquetarlos. Claro. Son tal cosa, que son tal otra. ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, gorda, dejada, ¿no? Eso es un estereotipo. ¿no? Sí, es un estereotipo, ¿no? El hermano nuestro americano, que es el que te roba el trabajo, ¿no? Sí. Viene a robarte el trabajo. Los mapuches como violentes, ¿no? Sí. Sí, este estereotipo se hace sentido común por algún interés dominante que no logramos por ahí ver del todo, está solapado, pero la estrategia sí es clara. Pone en el plano de igualdad lo que es estructural, lo que guarda una relación histórica de dominación. Bien, entonces hay que empezar a cuestionarse en qué lugar nos paramos cada vez que miramos al otro y hablamos, ¿no? Del otro y de estas minorías. Claro. Bueno, ahí por ahí pensamos cómo funcionan los estereotipos en las sociedades, pero analizándolos en 3 aspectos. Sí. El primero, por un lado, existe un componente cognitivo que nos permite reconocer un estereotipo porque encuadra con conocimientos previos que ya tenemos sobre el mismo. Es una categoría que permite identificar. Como decías vos, veo un cuerpo gordo, lo he visto porque antes vi otros cuerpos gordos, etc. Un componente afectivo, es el segundo, donde entra en juego los sentimientos que experimentamos en relación a este
estereotipos, que puede ser de prejuicio, de hostilidad o también positivos, ¿no? Claro, también. Por ejemplo, en las novelas, la gorda graciosa, la amiga de la protagonista, sí, ¿no? Sí, siempre le damos ese valor, ¿no? También, bueno, nos dicen gorda olorosa, gorda dejada, ¿Por qué te dejaste estar así? Me decía una pariente, Te comes tu tristeza, decía otra doña. No le haces caso al médico, me dice el machito explicador de turno. Claro, claro. Entonces, un componente comportamental, también es el tercero, que supone llevar a la práctica acciones asociadas a esos sentimientos experimentados de ciertos estereotipos. Por ejemplo, cuando se niega el trabajo a alguien que pertenece a ese grupo determinado. Por ejemplo, claro. Cuando el sistema de salud niega darte tratamiento porque les gordes mentimos, por ejemplo, teniéndote 12 horas en ayunas porque no te creían que habías hecho ayuno. Una locura. Antes de operarte. Claro. Entonces, cabe destacar que no siempre estos tres componentes están juntos. Entonces, repasemos esto. Sí. Representar a alguien con ciertas características remite a un estereotipo. Manifestar desprecio u hostilidad por su grupo de pertenencia se relaciona con un prejuicio. Bien. Y finalmente, llevar adelante acciones sobre la base de esos prejuicios supone discriminación. Bien, eso lo tenemos que tener súper claro porque me pareció como de clase, como de pizarra, ¿no? Eso, claro. Con eso vamos a terminar, Cari, para el próximo viernes ahondar un poco más en el tema de la salud, qué entendemos por salud y qué pasa con los gordos y las gordas y les gordes en nuestro contexto. Me parece súper interesante seguir pensando en esto. Bueno, ¿sí? cómo no. Nos encontramos el próximo viernes, Cari. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Cari Gulino también fue parte del aire. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión.